un reglamento especial que declare la emergencia sanitaria, ya sea en una región, en varias regiones, en Lima o en todo el Perú. Este decreto supremo debería establecer ¿qué cosa? Primero, la emergencia sanitaria del lugar. En segundo lugar, tiene que establecer los médicos especialistas que deben ser asignados a estas áreas. Debe autorizar el pago respectivo. Como ustedes saben, para que un médico se le sea pagado por el Tesoro Público, tiene que tener la condición, ya sea de nombrado, de serums o de... No hay otra forma de percibir un ingreso del Tesoro Público. Me refiero un pago directamente del MEF. Bajo esa lógica, entonces, para que yo pueda percibir otro pago, tendría que haber otro código autorizando que el MEF me pague otra planilla adicional por trabajar en la emergencia sanitaria declarada por un decreto supremo especial. Y ahí sí quiero que lo tomen muy en cuenta, porque el condicionante para un doble ingreso del Estado por esta ley obliga tener primero un decreto supremo donde declare la emergencia sanitaria. Ejemplo, Iquitos quizás se incremente en cualquier parte del país. Entonces, ¿qué debe decir el decreto supremo? Parece la emergencia sanitaria en Iquitos por el avance del dengue. Y a su vez, en otro artículo debe decir, se autoriza que los especialistas en tales y en tales especialidades tengan que trabajar en ese lugar para percibir un doble ingreso del Estado. Miren los requisitos. La pregunta, ¿se ha publicado algún decreto supremo que autorice la doble percepción? Hasta el momento, la respuesta es no. Y ahí ha generado una confusión esta ley, inclusive en altos funcionarios donde dicen que por esta ley ya se permite el doble ingreso del Estado. No es así. Cuando nosotros quisimos después de la publicación de esta ley para sacar un decreto supremo por la emergencia sanitaria de COVID-19, la respuesta fue: ya no debe salir un decreto supremo de esta naturaleza porque el COVID ya está en su fase muy reducida. En consecuencia, la emergencia sanitaria se ha autorizado el doble ingreso del Estado. Eso hay que tener muy en cuenta. En consecuencia, esta ley, repito, necesita un condicionante. ¿Y cuál es este condicionante? La emisión de un decreto supremo para autorizar el doble ingreso del Estado. Entonces, existe una confusión fuerte por el texto de esta norma. Y acá, justamente, nosotros hemos atendido consultas donde mencionan que está autorizado, así que no hay ni... Entonces, es por ello que conversando la semana pasada en el Hospital de Emergencias Pediátricas, se tomó una decisión que difundamos esta información para esta idea de que está permitido legalmente la doble percepción. Entonces, creo que a partir de la fecha, esta ley, que ustedes lo van a ver en cualquier momento probablemente, no tiene aplicabilidad en la práctica. ¿Y cuándo tiene aplicabilidad? Cuando el Poder Ejecutivo emita un decreto supremo declarando la emergencia sanitaria. Y a la fecha no ha habido ningún decreto supremo declarando una emergencia
para autorizar el doble ingreso del Estado. Además, con relación al tema del doble ingreso, obviamente hablamos de establecimientos. O sea, el médico está nombrado en un establecimiento de salud y trabaja en otro lugar también, ya sea por terceros, ya sea por CAS, o en otros escenarios son dos terceros en diferentes establecimientos de salud, o nombrado en percepción se castiga. Muchos están también en la idea de que si yo trabajo por terceros en otro establecimiento, está permitido. ¿Qué es el tercero? Obviamente creo que ya lo conocemos, pero no está de más decirlo. El tercero, por ejemplo, es el que está trabajando en un establecimiento de salud sin que sea nombrado, sin que sea serumista, sin que sea residente y sin que sea CAS. O sea, trabaja y se le paga por la unidad ejecutora. Y que en la práctica se ha ido reduciendo este tema, pero lo hay todavía, porque como sabemos, ¿con qué plata se le paga al tercero? Al médico que trabaja sin vínculo, como dicen en esta modalidad, que legalmente se discrepa, porque hay un vínculo laboral, pero en el Estado no hay este vínculo laboral a través de un tercero. Entonces, como a este tercero lo paga la ejecutora con su presupuesto, que probablemente se vaya ya mitigando esto en lo sucesivo, porque como ahora sabemos que el recurso directamente recaudado ya no dispone la unidad ejecutora. Entonces, el médico, si yo trabajo aquí por terceros en el Hospital 2 de Mayo, por ejemplo, y por terceros en el Hospital Cayetano Heredia, entonces eso está permitido. Error. Por eso es que he estado diciendo que lo que se castiga acá es, ¿qué cosa? El del Estado. Está prohibido, obviamente, que cuando es tercero en un hospital y tercero en otro hospital, el MEP no lo va a detectar, bueno, ¿cierto? Porque no gira la plata para el pago respectivo. Eso lo hace la ejecutora. ¿Cómo se detecta al tercero? Bajo dos formas. Cuando otro médico va, el médico está trabajando en dos estados de salud. O sea, esa es la única forma de poder saber. Pero también se puede saber por la propia versión del médico, ¿no? Por la propia versión del médico. Entonces, en este caso, repito, se castiga el doble ingreso del Estado. El médico, muchas veces, para establecimiento de salud, acercan una serie de documentos para la firma. Y dentro de esos documentos aparece un formato que ya viene impreso, rellenado de cuadritos, para que el médico firme abajo y ponga check en cada cuadrito. ¿Qué es este documento? Es un formato que ya lo tienen elaborado en los hospitales o unidades ejecutoras. ¿Qué dice allí? En un cuadrito dice, declaro bajo juramento que no tengo impedimento del Estado. Otro cuadrito dice, declaro bajo juramento que no percibo otro ingreso del Estado. Entonces, y más abajito dice, carezco de antecedentes penales, judiciales, qué sé yo. Abajito está para la firma del médico. ¿El médico qué hace?
rellena los cuadritos y lo firma. Bueno, es parte del expediente para el pago respectivo. ¿Cuál es la consecuencia jurídica de este documento? Al firmar este documento. La consecuencia es que si yo firmo este documento y sí percibo ingresos en otra entidad del Estado, entonces automáticamente estoy mintiendo, porque estoy firmando una declaración jurada. Y cuando yo firmo una declaración jurada con una versión que no es cierta, cometo el delito de falsedad genérica. Eso es muy delicado. ¿Por qué? Porque cuando yo firmo este documento, voy a tener que también ser investigado por haber firmado este documento sabiendo que lo que yo he puesto ahí no es cierto, es falso. Porque sí percibo otro ingreso del Estado. Puede ser que no diga el formato no percibo otro ingreso del Estado. Pudiera ser que no lo diga. Pero si dice en otro cuadrito, no tengo impedimento para contratar con otra entidad del Estado, y relleno ese cuadrito, legalmente también estoy cometiendo un delito de falsedad genérica. ¿Por qué? Porque sabemos que el nombrado, por tener la condición de nombrado, no puede contratar con otra entidad del Estado. Sabemos que el CAS como tal, por ser CAS, no puede contratar con otra entidad del Estado público. No puede percibir otro ingreso. Entonces, esa sola versión también nos conlleva a cometer este presunto delito de falsedad genérica. Este tema. Y ojo, muchos dicen, sí, pero no me voy a ir preso por un delito de falsedad genérica. No, cuidado. El delito tiene una pena de 4 a 6 años. O sea, ya pueden darle un poquito menos. Podría. Acógete a la confesión sincera que recomiendan mis colegas, ¿no? Acógete a la confesión, te dan un mínimo y punto. Pero ¿cuál es el problema? Como estamos ante un delito de 4 años, ya, llegamos a un acuerdo, te pongo 1 año de pena y una reparación civil de 1,000 soles y una inhabilitación de 1 año. Así va a decir la sentencia la más benigna que se puede tener en un delito de esta naturaleza. Bueno, el médico al año va, firma cada 2 meses, cada 3 meses y punto, termina y se acabó. El médico está libre del problema. Pero ¿cuál es el inconveniente? ¿Cuál es la parte negativa de esto? Que al haberse interpuesto la pena de 1 año y a su vez una pena accesoria de 1 año de inhabilitación o 6 meses de inhabilitación, lo que fuese, si supera, y aquí quiero detenerme, si la inhabilitación supera más de 3 meses, la destitución es automática. Y vuelvo a decir, si me imponen la pena de 1 año y una pena de inhabilitación accesoria, porque siempre va a haber una pena accesoria y una reparación civil, pero en este caso, si la inhabilitación es más de 3 meses, el médico dice, ya cumplí mi año, así que estoy libre, sin ningún problema, y va al... ¿Y qué dice? Doctor, usted está despedido. ¿Por qué? Porque lo han impuesto más de 3 meses de inhabilitación. ¿Y dónde está esta situación que es muy delicada? Eso está en el artículo 49, literal H, de la ley 30.057, que viene a ser la ley del servicio civil. Miren las consecuencias negativas de este papelito, que lo firmé sin leer. Sin leer.
En muchos casos nos ha pasado a nosotros que el médico ni sabía qué es lo que firmó. A veces ya traen hasta rellenado para que lo firme nada más. Entonces el médico simplemente firma el documento. Entonces, mucho cuidado con este tema de firmar documentos que no se adecúen a la verdad de los hechos. Ahora, en esa misma línea es bueno también mencionar que ¿cuál es la consecuencia si me detectan que estoy en doble ingreso del Estado? ¿Cuál es la consecuencia? Obviamente va a haber una investigación disciplinaria. La ventaja que una sanción de esta naturaleza, para una falta de esta naturaleza, no hay una norma que diga que porque tú estuviste en doble percepción un año, la sanción debe ser de tanto. Si estuviste 2 años, la sanción debe ser de tanto. Si estuviste 3 meses, tanto. No, no lo hay. Esa es la ventaja, ¿no? Entonces, como no hay estos extremos de sanción, el criterio del en las unidades ejecutivas a la unidad de la investigación disciplinaria que se llama la Secretaría Técnica. Si el médico recibe una resolución donde le dicen que se inició la investigación, tiene que tener una estrategia de defensa. Se recomienda, se prohíbe el enfrentamiento al escribir su descargo. ¿Por qué? Porque ¿de qué manera va a demostrar que eso no es cierto? Cuando los documentos, cuando se hacen, simplemente queda demostrado que existe la doble percepción. ¿Cómo voy a demostrar lo contrario si está documentado? Y son documentos oficiales. A un oficio a la otra unidad ejecutora y la ejecutora nos va a decir, sí, acá trabaja bajo esta forma de tal fecha a tal fecha. ¿Qué es lo que se recomienda cuando llegue una notificación de esta naturaleza? Porque ahí empieza el problema. Antes todo era bonito, todo bacán. Cuando llega el documento, ahí es el problema. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Primeramente, si está en la doble percepción, automáticamente debe dejar de acudir al otro establecimiento de salud. Porque lo tenemos que buscar son los atenuantes en esta investigación. Y en segundo lugar, la recomendación es que si más o menos el ingreso es perentorio, o sea, de 2 meses, 3 meses, 4 meses, mejor devuelve. ¿Por qué? Porque el hacer estas dos estrategias disminuye mucho la sanción que se pueda imponer. Porque, ojo, la sanción por doble percepción va desde un día hasta la destitución. O sea, no hay algo que si hay por ahí un funcionario que diga, ¿sabe qué? Para mí es destitución, lo va a destituir. Entonces, ahí viene un problema colateral adicional que después le voy a comentar. Entonces, la estrategia de defensa que se debe adoptar, porque esto no necesita tanto un abogado para hacer mi descargo, simplemente indicar, perfecto, mi persona qué cosa y dentro de tiempo. Si yo en otro lugar, sí lo puede hacer. Sabía porque yo sé que por ese trabajo me están pagando, pero apenas me entero de que esto está prohibido, renuncié al otro lugar. Entonces, de esa manera se puede hacer. Pero hay casos donde evidentemente va a doler mucho. ¿Por qué? Porque ya tienen 4, 5, 6, 7 años, hemos visto hasta de 10 años en doble percepción,
entre salud y MINSA. Entonces, una cantidad muy fuerte para este tema. Pero más adelante les voy a comentar algunas cosas que más o menos nos van a tranquilizar y con eso tomar un poco de conciencia y no incurrir en lo mismo hacia adelante. ¿Cuál es el premio consuelo más o menos que se tiene por este tema? Sabemos que el médico, sobre todo el especialista que trabaja en otra unidad ejecutora para el doble ingreso, también en su gran porcentaje en la necesidad de médicos especialistas en el país. Entonces, muchas veces, y eso está demostrado, que en las grandes regiones no hay el número de especialistas adecuados. Y bueno, si pasa por ahí alguien, trabaje, doctor, y acá le pagamos, ¿no? Eso es lo más adecuado. O sea, el déficit de médicos especialistas ya está llegando a los 10,000. Agarraditas. Cálmate tu bebé, si le vas a cargar. A ver, apagamos ese micrófono, por favor. Entonces, no es que el médico quiera, porque bueno, quiere otro ingreso, no. La necesidad, la coyuntura obliga, porque los pacientes, obviamente hay la necesidad y no tenemos el especialista. Visto este tema, hemos intentado hacer varios proyectos de ley para que se permita la doble percepción, pero siempre han sido archivados en el Congreso porque quieren que se abra para todo el sector público. Entonces, y obviamente, por esos motivos se han archivado estos proyectos de ley. Ojalá ahora estamos intentando un nuevo proyecto de ley y tomando como base la pandemia, esperamos ahora que esto vaya por buen camino. Pero, para este punto, sale la ley el 16 de julio del 2022, el año pasado, la ley 31.6. Esta ley significa un artículo de horas complementarias. Pero además se aprovechó que en esta ley exista una disposición transitoria donde dejar sin efecto los procedimientos administrativos iniciados contra los médicos a 15 de julio del 2022. Repito, que se deje sin efecto y se archive los procedimientos disciplinarios, que se deje sin efecto la parte de la inscripción en el registro de aquellos casos, ojo, solo por doble percepción, no es un tema abierto, solo por doble percepción. Cosa, ¿hasta dónde? A ocurridos hasta el 15 de julio del 2022. Entonces, todos aquellos casos que de doble percepción han ocurrido antes del 15 de julio de 2022 y que estén en estos momentos en proceso de investigación, deben ser archivados. ¿Qué cosa más debe quedarse sin efecto? Si a consecuencia de un anterior por oficiado, evidentemente, a servir para que la sanción se inscriba en el registro de sancionados. O toda sanción producto de un proceso disciplinario termina inscribiéndose en el registro de sancionados. El registro de antecedentes del Poder Judicial. Si uno quiere saber si, por ejemplo, Fidel Cruzado tiene una inscripción
Si ha sido no sancionado y obra en el registro de servir de sancionados, pone mi nombre, ingresa y va a salir si tengo o no producción en sancionados. Obviamente, dar a un médico a esa página para ver a qué persona estoy contratando. Entonces, miren, eminente médico, podremos tener la necesidad urgente, podemos tener el déficit de especialistas, pero por más que se quiera contratar, no lo vamos a poder hacer. ¿Por qué? Porque el médico aparece inscrito en el registro de sancionados. Esta inscripción con esta ley también se ha ordenado que quede sin efecto. Pero como repito, solo de doble ingreso del Estado. No es por sanciones de otra índole. Entonces, bajo esa óptica es que tenemos prácticamente un perdón de esta falta ocurrida hasta el 15 de julio del 2020. Todos esos casos deben ser archivados. Obviamente, si ya hubo una sanción y ya se cumplió, ya esa ya queda pues terminada, esa ya no se toca, ya no se puede revivir ese caso, ¿no? Solo se habla de procesos en trámite y las inscripciones en el registro de sancionados. De los hechos ocurridos hasta el 15 de julio del año pasado, el 2022. En consecuencia, obviamente, ¿a quién corresponde archivar estos procesos? Obviamente a la Oficina de Recursos Humanos, donde se está investigando, donde obra el expediente de investigación disciplinaria. ¿A quién corresponde el retiro de la inscripción del registro de sancionados? También al responsable de recursos humanos. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora entonces? Si tenemos esta ley que nos resulta beneficiosa y si algún funcionario no lo quiere cumplir, obviamente tenemos que también utilizar las estrategias legales para que esto no ocurra. ¿Por qué? Porque si tenemos un déficit de especialistas y nosotros o las oficinas de personal están demorando o no lo quieren hacer, como se ha visto en algunos casos, simplemente lo que debe hacerse es la denuncia disciplinaria y obviamente la denuncia penal por abuso de autoridad. Porque ellos tienen que cumplir la norma. No necesita de ninguna reglamentación. En la ley que les acabo de detallar, la 31.516, este artículo de la disposición complementaria literalmente dice, no necesita reglamentación para su aplicación. Entonces, el funcionario que no lo quiere hacer, no sé, a veces hay antipatías entre el médico y el de personal, una serie de cosas, obviamente que también el médico puede denunciar este delito y puede denunciar la infracción disciplinaria porque de por sí constituye una falta. En consecuencia, como ya estamos concluyendo, que la ley 31.516 obviamente que perdona los casos pasados, pero obviamente perdona, como repito, hasta la fecha se menciona. Pero si a partir del 17 de julio del 2022 el médico dice, bueno, ya me perdonaron, así que de aquí para adelante continúo. Cuidado, cuidado. Se entiende que a partir del 17 de julio en adelante del 2022 deja de incurrir en lo mismo. Deja de estar de trabajar en otro establecimiento público de salud. Si lo hiciese, ya, y lo detectan,
ya estamos en una falta disciplinaria agravada. Puede terminar con la destitución. ¿Por qué? Porque si ya se le perdonó todo el tiempo pasado, ya borrón y cuenta nueva, pero no vas a seguir en lo mismo. Esa es más o menos la frase que se puede utilizar para que no tengamos consecuencias negativas. ¿Y por qué comento esto? Porque sería un agravante de la responsabilidad disciplinaria. ¿Y puede terminar con la destitución? Sí, puede terminar con la destitución. Y si se destitución, la consecuencia legal es que existe 5 años posteriores, el médico no puede contratar con ninguna otra entidad del Estado. Eso es catastrófico. Dedicarse únicamente a la nada más. 5 años es estar sin trabajar, establecimiento público. Consecuencia, repito, que no trabajar en hacen otro. En el lo detecta tu sistema, en ese caso, corta un pago para que investigue. Está prohibido está prohibido trabajar, nombrado acá, y tercero y tercero en otro establecimiento. Tercero en un establecimiento de salud, establecimiento. Esas figuras de trabajo del Estado. La conclusión no está permitida en 12 centros públicos de salud, ingreso de cada uno. Y obviamente, esto está todavía para analizarlo. No hay un proceso judicial nuevo, este es fresquecito, como les digo, que esta ley permite esto. La pregunta es, si me perdonaron la falta, si me perdonaron mi inscripción en el registro de sancionados, la pregunta salta, ¿me perdonarán la no devolución del otro ingreso del Estado? ¿No? Es una pregunta que queda en el aire todavía. Nuestra posición, como la Asesoría Legal de Federación Médica Peruana, nuestra posición va a ser siempre la defensa de que si se perdonó 2 cosas, se perdona todo. Porque son cosas concurrentes que otra. Entonces, si me perdonaron el archivamiento del proceso, si me anularon mi inscripción, también debería anularse la pretendida devolución de del segundo ingreso. Pero todavía no hay un proceso judicial ahorita iniciado sobre este tema. Hemos logrado archivar ya varios procesos y ninguno de ellos, y hemos explicado claramente esta posición que es estrictamente jurídica y que favorece al médico en este caso, que la devolución no ocurra. ¿Por qué? Porque si no saliese esta ley, el problema es que me abren proceso disciplinario, me pueden abrir proceso penal por ese papelito que firmé de manera falseando la verdad, y además viene el proceso civil para devolver el segundo ingreso económico que he tenido. Entonces, con esta ley que ha salido, se debe perdonar también el doble ingreso. En otras palabras, no se debe devolver. Pero uno dice, a mí nadie me obliga a devolver. Sí, pues perfecto. Pero cuando ya viene una orden judicial, ya la cosa es diferente. Tiene que devolver sí o sí. Entonces, viene este tema a colación. Esperemos cómo va a suceder en adelante.
todos los archivamientos que hemos hecho a raíz de esta ley, del logro de esta ley, donde obviamente ha tenido una participación activa la Federación Médica, porque sabemos de la necesidad del déficit de especialistas en el país y por ende es justo esta ley. Es justo porque el médico trabajó, se han desplazado a provincia, gastando de su dinero propio en viáticos, y no es lógico que trabajando, desplazándose, poniendo en riesgo su propia vida inclusive, se le pida también que devuelva el segundo ingreso. Pero como repito, esto es hasta el 16 de julio del 2022. En adelante, todo se retoma de manera normal. Es decir, aquel médico que está en doble percepción, se le va a como cualquier otro evento natural. Y obviamente se le va a hacer devolver del segundo ingreso que tenga de la unidad ejecutora. No se recomienda para nada ingresar. Yo creo que a partir de esta conversación, a ninguno se le ocurriría arriesgar este tipo de situaciones que después va a generar mucha preocupación. Como Federación Médica estamos insistiendo que en tanto no tengamos el número de médicos especialistas suficientes para el país, se modifique el costo de la hora por servicios complementarios y que sea muy cercano o igual al costo de la hora que se establecía por pandemia, que fue 92 soles por hora. Pero que este pago se haga con un financiamiento estricto de una partida especial del MEP. ¿Por qué? Porque la ejecutora, ya dijimos, no tiene disponibilidad presupuestal para pagar horas complementarias. Esta es la única salida para tener un doble ingreso del Estado y evitar todas estas consecuencias negativas. Menos mal, gracias a la ley que les comento, ha quedado obviamente como un perdón hasta el 16 de julio del año pasado. Espero haberme dejado entender, y si hay algo que precisar o aclarar o contestar alguna duda, con mucho gusto nos queda 15 minutos para ello. Muchas gracias. Doctor Fidel, si se puede intervenir. Sí, no sé quién está moderando. Doctor Fidel, Sí. doctor Leguía. Sí. Hola, doctor Fidel. Vamos a ceder el paso. Leguía, no sé si me escuchan. Sí, se escucha. Ya, disculpe usted, con usted en el trabajo. Bueno, bien, estimados colegas, muy buenos días. Yo soy Elber Leguía, presidente del Cuerpo Médico del Hospital Nacional 2 de Mayo, del Benemérito. Obviamente también soy miembro del Consejo Directivo de la Federación Médica Peruana. Un saludo para todos ustedes y valiosos los aportes y la experiencia que tiene el doctor Fidel Cruzado en orientar sobre todo a todos los colegas sobre es un trabajo importante de la Federación Médica. La Federación Médica nunca deja desamparado a los médicos del Perú. Por eso es importante reforzar a la Federación Médica con sus aportes, agremiándose a la Federación Médica. Tenemos un staff de abogados muy importantes, no solamente el aspecto laboral, también tipo administrativo, que es importante fortalecer, valorar y apoyar todo el esfuerzo que hace la Federación Médica Peruana. El doctor Fidel Cruzado está resolviendo consultas generalmente todo el día, sábados y domingos, y esto es el plus que se tiene para todos los médicos del Perú. Entonces pedimos a todos ustedes agremiarse a la Federación Médica Peruana y así contribuir y crecer nuestro staff de abogados para brindar un mejor servicio de calidad a los colegas. Es importante recalcar el esfuerzo que se ha hecho de sacar una ley importantísima para despenalizar o no castigar la doble percepción. Pero obviamente tener en cuenta que no toda ley obviamente es
estrictamente muy amplia porque tiene un tiempo perentorio. Como señaló el doctor Cruzado, no se puede hacer una ley para todo el sistema público, porque si no, ahí sería muy difícil. Entonces, porque todo es presupuesto. Estimados colegas, la Federación Médica Peruana tiene una batalla importante, una lucha importante constantemente con incremento de la escala salarial. El mes de diciembre tendremos ya la cuarta fase de la escala salarial y posteriormente tendremos una nueva propuesta, ¿no? de otra escala salarial acorde a lo que es el trabajo especializado, sacrificado que realizan todos los médicos del Perú. Por eso es importante, pues, aquilatar, valorar las expresiones, los consejos, las sugerencias de los abogados dirigidos por el doctor Fidel Cruzado. Obviamente, a veces no es fácil conversar con una entidad ejecutora que ha tomado una decisión administrativa. Por eso es importante que a través del doctor Cruzado, el feedback, comunicar antes de tiempo, antes que se produzca la sanción y tratar de, en la menor manera posible, de hacer una estrategia para evitar... Doctor Leguía, te hemos escuchado bastante, ya hay muchas preguntas. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, saludos para todos ustedes, un abrazo para todos. Muy buenos días. Yo también me voy a trabajar, muy amable, gracias. Gracias, doctor Leguía. Doctor Cruzado, le saludo, doctor Lira. ¿Qué tal, doctor? Una Leguía, bueno, tenía también una labor importante en las dos mencionadas leyes, pero doctor, acá tenemos un franco problema con los médicos que han sido destituidos antes de la pandemia y se ha salido dos leyes que para su rehabilitación y su anulación del Registro Nacional de Sanciones, específicos intensivistas, de los que ellos han trabajado y han sido, pues, han enfrentado la pandemia. Básicamente porque hay funciones que, pero que están, y le he mandado a su WhatsApp, doctor, se le ha solicitado conjuntamente con los sido desestimados a de diciembre, donde prácticamente tiene que sanciones. Según su exposición, tendría que maricato por sería abuso. No están haciendo caso, a pesar del 7 de diciembre del servicio. Mire, tan claras, o sea, la ley, nosotros en el despacho hemos tenido que también la sociedad estuvo presente, ministra en ese entonces, trajimos a servir para que cualquier persona, cualquier ser mortal entienda cómo hacer esto. Y como servir es el ente rector de los humanos a nivel nacional, dijimos que lo haga servir, para que nadie interprete de la forma como quisiera hacerlo. Servir sacó el informe técnico, el 2686 del 2022, producto de esta reunión, y MINSA, también a través de la Dirección de Personal de la Salud, sacó rápidamente el documento para implementar, así como un coquito. Sin embargo, al no haberse cumplido, existiendo todo este procedimiento, ya correspondería hacer la denuncia administrativa primero, porque el abuso de autoridad es infracción disciplinaria y también constituye delito. Y denunciémoslos, o sea, no tenemos por qué dudar sobre este tema. El delito de abuso de autoridad está en el Código Penal. Es un delito doloso. Quizás por ahora no lo podrán ver, pero de aquí a un año o año y medio, ojo, la condena va a ser inminente.
Y obviamente, como repito, también va a haber acá pena de inhabilitación. Y cuando es inhabilitación, este señor va a quedar con antecedentes penales y si es nombrado, automáticamente lo van a destituir. Entonces, no permitamos este abuso porque si hemos hecho todo lo necesario, sacar circulares para que nadie tenga la menor duda y desarrollar la primera disposición de la ley 31.516, y si no lo hacen, tenemos que actuar con todo el peso de la norma. Y obviamente, si hay una demora, hagamos lo que tenemos que también indicar que la máxima autoridad y la OSI debe tomar control de esto. Hay herramientas legales también para hacer un tema muy... Buenos días, doctor Cruzado. Muchas gracias. Palabra, por favor. Un momentito. Vamos a hacer un orden. Doctor Oscar, primero ahora vamos a dar paso al ingeniero José Alexander, que tiene la mano levantada. Después continuamos con el doctor Oscar Blanco. El doctor Lira creo que ya comentó. Entonces, ese orden, por favor. ¿Ya? Por favor, preguntas puntuales para después dar paso a todas las preguntas que tenemos en el chat, que también han comentado. Ingeniero José Alexander, le damos pase. Buenas, disculpe. Actualmente nos estamos haciendo complementarias para los médicos, exclusivamente, mayormente para lo que es servicio de diagnóstico por imágenes. Y quería saber si hoy por hoy es viable dar complementarias, servicios complementarios. Sí se puede, doctor. Sí se puede, porque ya esta ley que acabo de comentar elimina la suscripción del convenio. Pero evidentemente el presupuesto es el problema, pero sí se autoriza hacer este tema sin ningún inconveniente. Lo que hay que ver es cuánto están pagando por horas complementarias, porque puede ser que haya el error que se esté aplicando el costo de hora complementaria que se pagaba por pandemia. Ahí sí hay que tener en cuenta ese punto, porque la resolución ministerial que aprueba el costo de hora complementaria en condiciones normales, si no me falla la memoria, es 42 soles. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora damos paso al doctor Oscar Blanco. Buenos días, doctor Cruzado. Justamente era algo relacionado a lo anterior. No le entendí bien o me he confundido. ¿Se pueden horas complementarias o no? Porque usted habló que hasta abril nada más, o he entendido mal. Gracias. Sí, no. La respuesta es no. La ley que autorizaba tiene que tener un decreto supremo que declare una emergencia sanitaria para recién en ese decreto autorizar el doble ingreso. Y nunca lo hubo, por tanto esta ley nunca se aplicó hasta el momento. Perdón, me refiero a horas complementarias. ¿Se pueden hacer o no? Horas complementarias sí se puede hacer, pero, ¿qué cosa es? Por RDR, donaciones y transferencias, y excepcionalmente recursos ordinarios. ¿Y qué tiene la ejecutora? Lo único que tiene es RDR. RDR disponible, puede contratar servicios complementarios, pero el problema es qué costo está pagando. ¿Cuál es el costo de la hora que está pagando? La hora en condiciones normales, antes de pandemia, era 42 soles. En pandemia fue 92 soles, pero obviamente esa resolución ya no tiene aplicabilidad en la fecha. Y necesariamente debe ser en la misma institución. Con eso termino. Gracias. No, podría ser en otra ejecutora justamente con la ley 31.516 y ya no obliga la suscripción del convenio con la otra unidad ejecutora. Muy bien, muchas gracias, doctor Cruzado. Muchas gracias, doctor Oscar, por su pregunta. Damos el pase a José Luis Medina. Buenos días con todos. Les habla de la región de Moquegua. Bueno, con esta afirmación que está haciendo el doctor, el abogado, menciona que desde el año pasado ya no se podía hacer la doble percepción. Bueno, esa ley de la doble percepción debió asegurarse en todos los estamentos de alguna manera para tener la previsión de que sí se puede hacer. Los más perjudicados creo que van a ser los médicos y los hospitales de las regiones donde no pueden llegar muchas
especialistas. Por ejemplo, les digo la realidad de Moquegua. Solamente en el Hospital Regional de Moquegua se ha podido tener la mayor cantidad de especialistas con esto de la doble percepción. Ahora, terminado o ya habiendo terminado en julio, como dice, del año pasado, va a regresar lo que antes era, la mínima cantidad de especialistas, en perjuicio primero de los pacientes y del propio hospital. Yo pienso que sea la Federación Médica con el Colegio Médico y todos los estamentos que nos representan a los médicos de todo el Perú, los que exijan una ley clara de continuidad o que se dé perfectamente esto, lo de la doble percepción a nivel de todo el país. Muchas gracias por su comentario. Como comenté hace un momentito, nosotros estamos reingresando el proyecto de ley como Federación Médica porque ojalá que las autoridades entiendan qué es lo que pasó en coyuntura de pandemia. Estamos en otra realidad, tenemos mayor argumento ahora para el sistema de salud y ojalá que tengamos éxitos en este tema porque es el mercado quien regula la necesidad de especialistas. No es un tema abierto. Y depende mucho, como dice el decreto legislativo 1154, la jefatura es la que ve la necesidad que existe en el servicio. Muchas Doctor, gracias. Disculpe mi participación. Alfredo. No puedo levantar la mano, soy el doctor Víctor Moreno. No tengo la opción, por favor, si me permiten una pregunta. Ok, breve, por favor, porque hay varias preguntas y hay bastantes preguntas también en el chat. Sean puntuales, gracias. ¿Las horas complementarias dependen de la asistencia o de algo en especial para poder ser efectivizadas y pagadas fuera del presupuesto asignado? A ver, la norma establece que las horas complementarias lo programa la jefatura de acuerdo a la necesidad que tenga la unidad ejecutora. Si esto está justificado y tienen el presupuesto para pagar, hasta adelante, no hay problema, ¿no? Lo que hay que ver es qué cosa es. ¿Para qué contrato horas complementarias? Para atender la demanda insatisfecha. Eso sí hay que prever. Entonces, la jefatura tiene un papel importante acá de ver cuánta demanda insatisfecha tiene. Eso se puede ver por el tiempo de espera. Dice, pero si contrato horas complementarias, esto voy a disminuir. Y obviamente porque también puede ser objetado por parte de vos y si, bueno, ¿qué pasa si contrato a un colega? ¿Por qué si que estás algún conocido y cuál es la demanda que tiene? Eso hay que cuidar. La esencia de la ley es disminuir la demanda insatisfecha a través de estas horas complementarias. Bien, pero no hay alguna incidencia para que se le pague más allá de la asistencia regular dentro del horario de trabajo, me refiero. Ah, claro, las horas complementarias es fuera de la jornada laboral de trabajo. Disculpe, doctor Cruzado. Buenos días. Sí, doctor Talavera. A ver, doctor Sí, Gorofero, creo que usted tenía la mano levantada. Ya, sí, doctor, gracias ¿cómo está? por su Le damos intermedio, paso. doctor Cruzado. No sé si nos puede explicar un poco más claro, porque hay varias preguntas en el chat sobre la posibilidad de trabajar como terceros jurídicos o terceros. ¿Cuál es la implicancia? Ya, gracias. A ver, rapidito la semana. A ver. La respuesta es, ¿puedo trabajar como tercero, o sea, como persona natural, en 2 establecimientos de salud? No se puede, porque es doble ingreso. ¿Puedo trabajar como persona, como la clásica? A ver, me he hecho recordar el doctor Talavera un punto importante que no lo había tenido en cuenta. Muchos médicos han constituido su empresa individual de responsabilidad limitada. Él es el que trabaja, él es el que se paga y él es el que trabaja. Él es el que hace la relación laboral. Entonces, en ese caso, opera la doble percepción. ¿Por qué? Porque en la realidad es el... ¿Cuál es la excepción para este tema? La excepción. Yo debo trabajar para una empresa, por ejemplo, servicios médicos. Y esta empresa contrata con el Hospital 2 de Mayo, por ejemplo. Entonces, la empresa me contrata a mí, la empresa me paga a mí el mes y el hospital paga a la empresa. Esa es una real tercerización. La única forma
de poder evadir la doble percepción. Pero acá hay un tema. ¿Qué pasa si soy médico del Hospital 2 de Mayo? Trabajo para una empresa y por la empresa también trabajo en el 2 de Mayo. Ese hecho se sanciona, sino que todavía, pero ya hay un hallazgo por ahí de Contraloría del anteaño pasado, si no me equivoco, 2019, donde ya dijo que evidentemente había conflicto de intereses. Entonces, por ahora ese tema todavía no se ha explotado mucho, porque si yo trabajo en la misma ejecutora, la empresa trabaja para la ejecutora y el trabajo lo hago como nombrado en el Hospital de Mayo y por la empresa en el Hospital de Mayo. Entonces, yo sé que hay un conflicto de intereses, pero todavía ese tema no está bien. Por ahora, esa salvedad podría darse todavía para percibir el doble ingreso del Estado. Pero ¿dónde está el problema? La pregunta es, ¿con cuánto de la plata que paga el hospital se queda la empresa? Ese es el problema. Y está habiendo, obviamente, exageraciones en la retención de esta remuneración. No sé si quedó claro, por favor. Muchas Buenos gracias. días. Bien. Y damos pase a la doctora Rosa Inés para que Gracias. formule su Buenos pregunta. días. Una consulta con respecto a los terceros que trabajarían eventualmente en dos establecimientos, sea MINSA o MINSA de Salud. Si las órdenes de servicio están en diferentes fechas, ¿habría algún problema? Porque sabemos que a veces las órdenes de servicio salen pues fuera en fechas diferentes a las que se puede haber prestado el servicio o no, ¿no? Dependiendo de cuán rápido se dan estos procesos administrativos. Entonces, si es posible que trabajando en dos establecimientos MINSA o dos establecimientos MINSA de Salud, o cualquiera que sea, las órdenes de servicio tienen diferente fecha, ¿eso no configuraría doble percepción por las fechas de los contratos? Esa es mi primera pregunta. Y la segunda, hay una anotación que ha hecho un colega que se llama Aldo sobre una ley de la ampliación hasta febrero de 2023. De repente no la he visto el doctor Cruzado, si también podría chequear eso. Esas serían mis dos preguntas. Muchísimas gracias. A ver, no escuché bien la segunda pregunta, empecemos por la primera. Las órdenes de servicio, independientemente cuando se firmen, lo que se castiga es, doctora, el doble ingreso. No tiene nada que ver cuando se firme la orden de servicio. Si hay simultaneidad en los dos establecimientos de salud, obviamente que está prohibido. Y ojo, esta pregunta también me permite decirles que si yo trabajo en CISOL, si yo trabajo en algún ministerio diferente al sector salud o diferente a salud, que es público, también constituye doble percepción. La segunda pregunta no lo capté mucho. No, hay una anotación en los comentarios, doctor, de un colega que está con un nombre Aldo, sobre la ley, que dice la ley 31.427, amplía temporalmente la excepción del desempeño en más de un empleo o cargo público remunerado de personal médico en el estado asistencial de salud. Perfecto. No, eso fue antes de la emergencia. No. La misma que está ley, hasta el 25 de febrero de 2023. Así es. Esa ley tampoco tuvo aplicabilidad porque necesitaba de otra ley. Claro, y otra ley, porque ojo, una modificación de un artículo de la Constitución se hace por 2 legislaturas. Y esa ley fue la primera legislatura. Por ende, no cumplió con su finalidad. Ok, doctor. Entonces, las órdenes de servicio, si no son simultáneas, sí podría, no es doble percepción. No, para nada. ¿Por qué? ¿Qué pasa, mire? ¿Qué pasa? Si yo trabajo en el 2 de mayo, el mes de enero, y mi orden de servicio sale en marzo, en el Hipólito trabajo enero también, y mi orden de servicio sale en mayo, pero al final es doble percepción. Al final es doble percepción. Eso es lo que castiga la norma. No es independientemente cuando se firme la orden de servicio. Al final es distinto, es que yo
trabaje un mes en el 2 de mayo y otro mes en el Hipólito, pero diferente. O sea, solo un mes en cada unidad ejecutora. Eso es diferente, pero eso sería alternancia, ¿no? Pero en este caso, esa era la no duda. tiene el peso cuando se firmó la orden de servicio, sino el doble ingreso. El doble ingreso en simultáneo. Ok, gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Fidel. Ya no hay más manos levantadas. Vamos a dar lectura a algunas preguntas, porque ya muchas se han respondido con las preguntas justamente en mano alzada. Doctor Fidel. Ah, ya, está ya apagado. Sí. Muy bien. A ver, vamos a dar consulta a algunas preguntas que están en el chat. Consultan sobre si trabajando en el MINSA y en otra institución o otro ministerio también es doble percepción. Creo que ya lo respondió, pero de repente Sí, ya te respondí. Sí, rapidito. Doble percepción es trabajar en 2 establecimientos del MINSA, uno del MINSA, otro de salud, uno del MINSA, otro CISOL, uno del MINSA y otro en relaciones exteriores, en cualquier lugar que sea público, lo que se llama las municipalidades también, ¿no? Perfecto, perfecto, muchas gracias. Hay otra consulta en relación también a los terceros. Consultan si pueden ser terceros, siendo nombrados OCAS, pueden trabajar como terceros. También ya eso lo ha También respondido. está prohibido, está prohibido. Exacto. Reitero, es el doble ingreso, no en la modalidad de trabajo. Salvo, como nos comentó, el tercero empresa, ¿no? Que eso sí. Salvo el tercero empresa, pero de la forma que he detallado, ¿no? No es que yo haga mi misma empresa, yo sea el gerente, yo mismo me contrato, yo mismo me pago. No, eso no, esa es una simulación de la relación laboral. Perfecto, perfecto, muy bien. Bueno, acá hay otras preguntas en relación a si trabajan en MINSA, en salud, que también ya lo comentó, que también sería doble percepción. Algunos pensaban que de repente trabajando en el salud, en MINSA, no era doble percepción, ¿no? Ya está claro, le agradecemos más bien por... A ver, acá tenemos otras consultas. Ya, acá hay unas consultas. Bueno, la pregunta es, de la ley que no está reglamentada, ya también lo contestó. Bueno, principalmente veo que todas las preguntas están orientadas en ese mismo sentido, ¿no? Y ha sido usted claro en dejar claro el tema de la doble percepción. A ver, acá hay unas últimas preguntas que ahorita nos acaban de escribir. Dice sobre el Serum. Ah, no, esto es ya una pregunta diferente. Algunas propuestas de ley sobre Serum. Soy nombrado y puedo laborar como tercero en una entidad particular. Sí, ahí sí, no hay problema. Está prohibido, solamente es público, nada más. En las clínicas pueden trabajar hasta en 5, 6, depende, no hay problema, no hay límite. Acá hay una última pregunta, nos mencionan 2 terceros en 2 diferentes lugares. Público se está prohibido. Prohibido, salvo que sea, y si fuera un tercero público como persona natural y un tercero como empresa. Como empresa, sí, se puede, pero o sea, cuidando la formalidad que se comentó. Perfecto, perfecto. Perfecto. Muy bien, muchas gracias, doctor. Le agradecemos por su excelente presentación. Saludamos también a los presidentes del Cuerpo Médico que nos han acompañado, a los PAS, presidentes de la Gloriosa Federación Médica Peruana, y el Hospital de Emergencias Pediátricas, a nombre del doctor Tulio Villanueva Arequipeño. Le agradece su presentación, doctor. Y han habido muchos. Doctor, el doctor Mita creo que está... Acaba de levantar la mano. A ver, veamos, pase, doctor, para que pueda manifestar su pregunta. Sí, y felicitar al doctor. Y puntualmente, un médico ONP puede contratar con el Estado, un médico AFP puede contratar con el Estado o puede ser CAS, un médico cesante de las Fuerzas Armadas y Policiales puede ser CAS o contratar con el Estado. Gracias, doctor. Gracias, doctor. A ver, un médico ONP y el médico de la AFP se entiende que ya son cesantes. El médico cesante que está en la AFP
no hay problema, puede contratar sin ningún inconveniente. El médico ONP, si los ingresos que percibe superan los 1.700 soles, obviamente es mejor suspender la ONP para evitar problemas. Suspender, después se reactiva. La otra pregunta era que si puede ser un médico jubilado CAS. Obvio, el problema es que si ya está jubilado, ya no va a hacer aportes. Ya no va a hacer aportes ni a salud. Entonces, podría, pero el problema es que tendría que comunicar que ya no descuenten en salud, perfecto, pero la ONP o salud no podría evitar que lo descuente porque es mandato legal. Por ende, como CAS ya no se podría porque también estaría superando el límite de edad. También comentó de las Fuerzas Armadas, un médico jubilado de las Fuerzas Armadas. Sí la puede hacer, pero tiene que suspender la pensión. Bien, perfecto, perfecto. Muy bien, muchas gracias por la pregunta, doctor Eber. Muchas gracias por la respuesta, doctor Fidel. Y estamos muy agradecidos, como lo mencionamos, del Hospital de Emergencias Pediátricas, a nombre del doctor Tomillo Liquipeño. Agradecemos al doctor Fidel Cruzado, abogado del staff de nuestra gloriosa Federación Médica Peruana. Un gusto. Agradecemos que, por favor, respondan a nuestra encuesta para tener más temas de este tipo. Y, doctor Fidel, lo invitamos en una próxima presentación. Como ha visto, ha habido muchas preguntas, hay muchos temas en este aspecto. Muchos de nuestros médicos a nivel nacional están muy interesados en esos temas. Muchas gracias una vez más y damos por finalizado la telecapacitación. Perfecto, hasta pronto. Saludos. Hasta pronto.